Como ustedes saben, el pasado 2 de junio se celebraron elecciones en gran parte del territorio nacional. Los mexicanos tuvimos la oportunidad de elegir presidente de la República, 9 gobernaturas, diputados locales y federales, senadores y miles de alcaldías en varios estados del país. Vamos a platicar de este tema, concretamente de la elección presidencial, que fue ganada por la entonces candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Y se comenta acertadamente que esta elección fue la más grande de la historia de México en vista de los millones de mexicanos y mexicanas que salimos a votar el pasado 2 de junio. Y para platicar de este tema tenemos en la línea telefónica a Diego Nevada Priego, abogado con estudios de Filosofía Política y Derecho en la Universidad de Oxford y actualmente es consultor de Asuntos Públicos en Grupo Estrategia Política. Buenos días, Diego, gracias por acompañarnos. Buenos días, Francisco, y a todo el equipo de Coparmex. Muchas gracias por este espacio. Aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias por tu tiempo. Pues platícanos, por favor, qué podemos adelantar sobre las acciones del nuevo gobierno federal electo el pasado 2 de junio. Con gusto. Bueno, como ustedes saben, el pasado domingo 2 de junio salió vencedora Claudia Sheinbaum en esta elección muy trascendente para nuestro país. Y antes de hablar un poquito de las acciones del nuevo gobierno, permíteme darte algunas fechas clave que vendrán en los próximos días y en las próximas semanas. Okay. Y es que la misma Claudia Sheinbaum ya en algunos videos, en algunas publicaciones en sus redes sociales ha hablado de la conformación del nuevo gabinete, ha comentado que en las próximas semanas irá ya anunciando quiénes estarán integrando su equipo de transición y adelantando también quiénes serán estos integrantes del gabinete. De momento tenemos ya confirmada la continuidad del secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. Esto también en una jugada pues interesante, ¿no? Ante lo que ha sucedido por ahí con los mercados, con algunas reacciones y con el ánimo de dar cierta estabilidad a las finanzas públicas del país. Y también ha mencionado que Juan Ramón de la Fuente, quien fuera embajador de México ante las Naciones Unidas, estaría encargado de coordinar la transición. Entonces, en las próximas semanas, esto es lo que estaremos viendo, la conformación del gabinete. El 1 de septiembre, un nuevo Congreso Federal, el inicio ya de esta nueva legislatura con una mayoría calificada previsible en la Cámara de Diputados y muy probablemente también en el Senado de la República. El 1 de octubre sería la toma de protesta de la nueva administración federal, el paquete económico en donde se discutirá el presupuesto de egresos, las leyes de ingresos y posiblemente algunos ajustes en materia fiscal, tendría que enviarlo el Ejecutivo ya en la presidencia de Claudia Sheinbaum el 15 de noviembre y se estaría discutiendo hasta el 31 de diciembre. Y viene la primera negociación del salario mínimo en el mes de diciembre por parte de la ya presidenta Claudia Sheinbaum. Será su primer negociación de salario mínimo. Y aquí recordar que dentro de sus propuestas ella ha venido anunciando en su plataforma de gobierno que buscará elevar el salario mínimo a 2.5 canastas básicas, por lo que podemos esperar que continúen de manera importante los incrementos al salario mínimo. Hoy por ley los salarios mínimos ya no pueden ser inferiores a el monto inflacionario y alrededor de eso es que estaremos viendo esta negociación. Pero también me parece muy relevante que antes de que pasemos a hablar del nuevo gobierno, que no olvidemos que tenemos hoy un presidente en funciones, un presidente López Obrador, que lo que él vio en las urnas este pasado domingo no solamente fue la elección de la continuidad de la Cuarta Transformación, de la elección de Claudia Sheinbaum, sino que él también ve en esas elecciones la ratificación de su mandato. Es decir, que la gente salió a votar porque está de acuerdo con lo que está sucediendo hoy en su forma y en el fondo de su gobierno, en las acciones, en los programas sociales, los incrementos al salario mínimo. Y en ese sentido decirte, estimado Francisco, que pues el presidente va a estar muy presente hasta el último día de su gobierno, tomando decisiones, realizando los ajustes que considere necesarios, pero que también va a convivir un mes con una nueva legislatura. Entre el 1 de septiembre y el 1 de octubre, él va a estar conviviendo con este nuevo Congreso con mayorías calificadas en ambas cámaras, y de ahí que tengamos que estar muy atentos a aquellas reformas o aquellas prioridades que define el presidente hacia el fin de su mandato. El presidente mismo ha comentado que es el final de su administración, querrá atender los principales retos del sector salud, ha estado haciendo unas giras importantes
para la consolidación de lo que es el programa del IMSS Bienestar, y también ha anunciado que este próximo lunes se va a reunir con la presidenta electa para dialogar sobre distintos temas, como la agenda legislativa, justamente a partir del mes de septiembre, donde el presidente ha sido enfático en el transcurso de esta semana en la necesidad de una reforma al Poder Judicial, y lo ha hecho también al amparo de que las personas en las urnas dijeron esto es lo que queremos. Exactamente, Diego, tienes toda la razón. Ya se ha dejado ver cuáles serán las primeras acciones de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y has tocado un punto muy importante, que es lo que nosotros conocemos como el famoso Plan C, es decir, las reformas del presidente López Obrador, la electoral, la judicial, ahora el nuevo sistema de pensiones. Recordemos que a lo largo de los últimos meses se han implementado varios paquetes de reformas. Ninguno ha salido como el presidente lo ha esperado, de ahí que el plan A, luego el B, ahora el C. De hecho, seguramente estás enterado, la declaración del presidente de la bancada del partido oficial en la Cámara de Diputados, en el sentido de que estas reformas iban a salir en septiembre, pues se tiró la bolsa, tiró la bolsa de valores. Claudia Sheinbaum tuvo que salir a decir que no había problema, que todo iba a estar en orden. Entonces son acciones que de alguna manera pues causan mucha suspicacia, tal vez temor en el sector privado, y son circunstancias que debemos tomar en cuenta. Finalmente, el sector privado, como en cualquier otro país, es muy importante para el desarrollo y crecimiento, y particularmente el presidente López Obrador pues tuvo varios desencuentros con el sector privado en general y con Coparmex en particular. Y quiero preguntarte en ese sentido, Diego, ¿cuál será la relación del nuevo gobierno con el sector privado, en particular con Coparmex? Claro, mira, en cuanto al sector privado, lo que me gustaría compartir es que el presidente buscó un modelo económico en el que trató de darle a los que menos tienen la mayor cantidad de recursos disponibles, programas sociales, incremento del salario mínimo, entre otros varios programas, sin quitarle a los que más tienen, sin generar incremento en impuestos. Ciertamente tuvieron ajustes fiscales, tuvieron algunas políticas agresivas, podemos decir, que generaron muchas tensiones con el sector privado, pero fue un modelo económico que se financió principalmente a partir de la austeridad del gobierno, que se financió a partir de la eliminación de ciertos fideicomisos, de la reducción de muchas bolsas presupuestarias que se encontraban hoy en el gobierno. Sin embargo, todos estos recursos que en algún momento estuvieron disponibles, pues algunos analistas y expertos financieros han mencionado que esos recursos ya no existen, ya no hay. Entonces, que de aquí hacia adelante Claudia Sheinbaum, por una parte, necesitaría una reforma fiscal, necesitaría realizar ciertos ajustes para poder financiar este modelo económico. Y de ahí que incluso dentro del círculo cercano de Claudia Sheinbaum se ha hablado que si ella quiere continuar con este modelo económico de seguirle dando a los que menos tienen, sin incrementar impuestos, sin quitarle a clases sociales más altas o a los empresarios, pues necesariamente tendrá que haber una distensión con el sector privado, que tendrá que comenzar una etapa de reconciliación con los empresarios, de reconciliación justamente con el sector privado, con las cámaras empresariales, en particular la Coparmex, y de ahí que es lo que podamos ver hacia adelante y hacemos votos para que así suceda, es que comience a haber esta etapa de reconciliación entre los empresarios y el Ejecutivo Federal, y en particular la Coparmex. Me parece que el presidente nacional de la Coparmex, José Medina Mora, a partir de su llegada a la Cámara, pues ha sido un dirigente empresarial muy conciliador, que ha sabido mantener el balance entre las necesidades del sector patronal y las propuestas del gobierno. Ha estado presente, lejos de lo que se pensaba, que la Coparmex no iba a ser partícipe de muchas de las mesas de negociación. Pues la realidad es que le ha sido posible a la Coparmex, ha sido muy efectivo en poder dialogar para estar presente en esas mesas de toma de decisiones, y me parece que hacia adelante ya lo ha hecho saber también el presidente Medina Mora, haciéndole un llamado a la doctora Claudia Sheinbaum para que genere garantías para el sector privado en su política económica, y me parece que eso podrá ir por buen camino, y me parece que puede haber una mejor etapa de relación y de participación de la Coparmex en la toma de decisiones públicas.
Exactamente, creo que ya empieza la etapa de conciliación. Los desencuentros entre el actual gobierno y Coparmex fueron muy intensos. Desde el 2018 empezaron los ataques y bueno, ahora la situación es diferente y fíjate que tocaste un tema muy importante. Yo creo, Diego, que lo vamos a platicar en una emisión. ¿Hay o no hay endeudamiento del gobierno para sacar adelante sus programas sociales? Los expertos dicen que sí, otros dicen que no, que si hay deuda, que este gobierno va a dejar más endeudado a México que el de Peña Nieto, la desaparición de varios fideicomisos, recortes presupuestales, en fin, son muchas circunstancias que definitivamente merecen un espacio aparte y desde este momento te invito para que lo platiquemos en otra ocasión y vamos a esperar qué ocurre con el sector privado. Todos estamos a la expectativa de lo que ocurra. Yo decía en el comentario anterior que la bolsa se cayó por un comentario, digámoslo así, al azar, que prendió los ánimos, que prendió las alertas rojas y creo que vamos a ver las primeras acciones de gobierno que seguramente serán buenas, serán de conciliación, pero en fin, son 6 años que nos quedan de este nuevo gobierno, nada está escrito y lo que nos interesa a nosotros como sector privado es precisamente la estabilidad económica y la persistencia de condiciones favorables para que nosotros podamos generar empleos, generar el entorno y la paz social que tanto le hace falta a México. Y bueno, ya concretando, Diego, precisamente siguiendo con el sector privado, quiero preguntarte cuál es la mejor manera de colaborar con los nuevos gobiernos desde el sector privado para fomentar en general el crecimiento económico en todas las regiones del país. Claro, de inicio es importante el análisis de la plataforma electoral, de las propuestas que ha puesto Claudia Sheinbaum sobre la mesa. Si nosotros nos remontamos al año 2018, el inicio del gobierno del presidente López Obrador, la realidad es que lo que él puso sobre la mesa en su plataforma electoral fue lo que estuvimos viendo alrededor de todos estos años. Creo que pocos fuimos los sorprendidos de qué es lo que iba a hacer López Obrador. La realidad es que todo estaba ahí. Él todo lo anunciaba. A lo mejor lo que pasaba es que había cierta incredulidad, ¿no? Del lado del sector privado o de algunos grupos de decir, bueno, ¿será que esto va a suceder o no va a suceder? Entonces, tomando esa referencia, yo diría, primero analicemos el plan electoral de Claudia Sheinbaum, cuáles son estos 100 pasos por la transformación que ella ha puesto sobre la mesa, porque muy seguramente esto es lo que va a implementar. Lo mismo las 20 reformas que ha puesto el presidente López Obrador en materia constitucional, pues esas son las que seguramente a partir del 1 de septiembre él quiera sacar adelante. Entonces, ya sabiendo cuáles son estas propuestas, ya sabiendo qué es lo que ellos quieren poner sobre la mesa, pues que hagamos un esfuerzo muy importante en el sector privado de análisis, pero segundo, ya en la parte de cómo colaborar y cómo poder ir de la mano en estos temas, me parece que el elemento más relevante, no solo en actitud, sino en estrategia del sector privado, es el cómo sí. Y el cómo sí como estrategia de incidencia, el cómo sí como una estrategia para cambiar lo que no nos gusta y para poder avanzar en lo que hay un objetivo en común con el gobierno, porque yo estoy seguro que son más las coincidencias que tenemos hoy con el gobierno, las que tenemos hoy con la próxima presidenta del país, que las diferencias. Me parece que el objetivo de prosperidad compartida, pues justamente es un punto de encuentro entre el sector público y el sector privado, y ahí es donde tenemos que encontrar justamente este cómo sí, porque a veces se piensa que cuando hay ciertas propuestas que de entrada se ven muy perjudiciales, si buscamos el cómo sí, esto se traduce en ceder a las intenciones del gobierno. Me parece más bien que insisto, el cómo sí tiene que ser una estrategia de incidencia y de manera muy efectiva. Entonces, creo que ese tiene que ser el cambio de actitud del sector privado y hacia allá tenemos que ir caminando en las distintas propuestas del Ejecutivo, lo que no quiere decir que no dejemos de ser vocales en aquellas propuestas que no sean positivas para México. Coincido contigo, Diego. En el sector privado tenemos que ser muy cuidadosos y, bueno, estar atentos de lo que ocurra en el gobierno. Tenemos el deber de generar propuestas, de generar soluciones y, en su caso, pues obviamente reconocer lo que el gobierno haga bien. Insisto, en cualquier otro país democrático el sector privado juega un papel muy importante para la estabilidad económica y creo que México no es la excepción.
formamos parte del grupo G20. Somos una de las 20 economías más fuertes y sólidas del mundo, y eso ha sido precisamente al trabajo en equipo del sector público y el privado, y espero que en este gobierno no tengamos fracturas como fue en esta administración, y que obviamente más adelante esto dé frutos, los frutos que México necesita. Diego, te agradezco muchísimo tu espacio para mi programa y te mando un saludo. Al contrario, gracias por el espacio, y cuando si lo requieran por aquí estaremos platicando con mucho gusto. Claro que sí, Diego, muchísimas gracias.